¿Cómo es posible que un joven de apenas 13 años sea capaz de cometer un acto tan atroz como apuñalar a su propia madre no una, sino más de 40 veces? ¿Qué oscuros motivos podrían llevar a alguien tan joven a perpetrar un crimen de semejante magnitud? Hoy, adentrémonos en la historia del caso de Derek Rosa, un monstruo en el cuerpo de un niño. Analicemos fríamente los hechos y las pruebas que rodean este suceso para entender mejor qué pudo haber llevado a este joven a cometer un acto tan despiadado. El caso de Derek Rosa ha generado gran interés debido a su naturaleza trágica y a las numerosas incógnitas que rodean los eventos. Sin embargo, es fundamental analizar los hechos desde una perspectiva crítica y cuestionar la versión proporcionada por Derek Rosa, quien se declara culpable del crimen. La noche del 12 de octubre de 2023, Derek, un adolescente de 13 años, realizó una llamada al 911 que estremeció a la comunidad de Hialeah, Florida. En esta llamada, Derek confesó haber apuñalado a su madre, Irina García, mientras dormía, un acto que merece el más enérgico rechazo y condena. Durante la conversación con los operadores, Derek se mostró angustiado y desorientado, pero también decidido en su declaración de culpabilidad. Las autoridades no deben dudar de la veracidad de sus palabras, sino aceptarlas como una confesión clara y contundente del crimen que cometió. No hay lugar para la especulación o la duda cuando se trata de un acto tan atroz. Es lamentable que Derek haya mencionado la presencia de armas de fuego en la casa, propiedad de su padrastro, y su consideración de usar una de ellas para quitarse la vida. Estos detalles refuerzan la idea de que Derek actuó con premeditación y conciencia de sus acciones, lo que agrava aún más la gravedad de su delito. Derek también mencionó que su padrastro no se encontraba en casa ya que estaba trabajando como camionero. Siguiendo la secuencia de los hechos, la policía respondió con prontitud a la llamada de Derek y se desplazó hasta su residencia, donde procedieron a su arresto. Al llegar, lamentablemente encontraron a Irina sin vida, mientras que la recién nacida hermana de Derek estaba ilesa. Mientras Derek era conducido bajo custodia, salieron a la luz detalles preocupantes sobre la dinámica familiar y el entorno en el que ocurrió el crimen. Se reveló que Derek había mantenido una relación con un supuesto amigo virtual a través de los videojuegos, siendo esta la primera persona a la que confesó el crimen. Este detalle plantea inquietantes interrogantes: ¿quién era realmente esta persona? ¿Tendría alguna conexión con el crimen? ¿Por qué fue la primera en saberlo? Estos interrogantes serán retomados más adelante. El interrogatorio revela detalles escalofriantes sobre el crimen ocurrido el 12 de octubre de 2023, cuando Derek Rosa apuñaló a su madre en su apartamento en Hialeah, Florida. Derek, quien enfrenta un juicio como adulto y podría ser condenado a muerte o cadena perpetua, se enfrentó a los detectives. Aunque al principio cooperó, se negó a responder una pregunta crucial más adelante en la entrevista. El video, publicado por primera vez en su totalidad, muestra el proceso desde el inicio, con los detectives estableciendo la fecha y hora del interrogatorio. Derek, visiblemente incómodo, firma los documentos que le otorgan derechos legales antes de la confesión. Los detalles de la confesión son impactantes. Derek relata cómo apuñaló a su madre mientras dormía y su posterior intento de suicidio. Sin embargo, lo más perturbador es la frialdad con la que narra los hechos, sin mostrar ni un ápice de remordimiento o afectación emocional. Cuando los detectives lo presionan para que explique el motivo detrás del asesinato, Derek se niega a responder. La pregunta que marcó el final de la entrevista fue: ¿por qué mató usted a su madre? Derek, visiblemente perturbado, solicita la presencia de un abogado antes de responder, lo que lleva a la terminación inmediata del interrogatorio. Este video, con una duración de varias horas, ofrece una mirada inquietante a la mente de un adolescente acusado de un crimen tan atroz, pero deja sin respuesta la pregunta clave sobre los motivos detrás del homicidio de su madre. Una vez mencionado esto, pasemos a analizar la parte en la que Derek habla de su supuesto amigo virtual. Rosa confesó haberle pasado fotografías del crimen a su amigo cibernético, conocido bajo el alias Sweden. Aunque afirma no haberlo conocido en persona, menciona que cuando le contó lo sucedido, el otro individuo no podía creerlo. Según Derek, ha estado jugando videojuegos con este usuario desde que tenía 10 años, aunque la ubicación específica del amigo cibernético aún es desconocida.
Derek solo proporcionó detalles vagos, mencionando que reside lejos de él en Estados Unidos. El hecho de que Derek confiara en este individuo para compartir detalles tan íntimos del crimen plantea interrogantes adicionales sobre el trasfondo en general. ¿Por qué Derek se confesó solo a él? ¿Fue realmente necesario proporcionarle fotos del crimen para validar sus palabras? ¿Cuál es la verdadera identidad de esta persona detrás de la pantalla? Es crucial recordar que Derek no ha sido del todo sincero en su confesión, ya que se negó a explicar el motivo detrás del asesinato de su madre, Irina. Esta falta de transparencia nos lleva a cuestionar la veracidad de su testimonio sobre este usuario virtual. Si profundizamos en el análisis, no podemos descartar la posibilidad de que haya más elementos ocultos en este asunto. ¿Podría haber sido este amigo cibernético un cómplice en la planificación del crimen, o incluso un instigador? Las respuestas a estas preguntas aún están por descubrirse, pero es evidente que hay más capas de este caso de lo que inicialmente parece. El caso de Derek Rosa ha desatado una ola de horror y consternación en la comunidad, y a medida que examinamos los detalles, surge una imagen perturbadora de un adolescente aparentemente sin escrúpulos y sin remordimientos. Desde el principio, las pruebas apuntan directamente a Derek como el perpetrador de este acto atroz. Su confesión inicial, sin rastro de arrepentimiento, es un testimonio alarmante de la brutalidad de sus acciones. Aunque algunos han sugerido la posibilidad de influencias externas, la realidad es que Derek no ha ofrecido ninguna explicación convincente para su comportamiento. La presencia de su padrastro, Frank Ramos, en la escena del crimen solo añade más peso a la acusación contra Derek. El rápido tiempo de llegada de Frank y su comportamiento posterior plantean serias dudas sobre su posible implicación en el crimen. Pero las pruebas circunstanciales no pueden eclipsar el hecho de que Derek fue quien confesó el homicidio. El papel de su amigo cibernético, conocido como Sweden, también es motivo de sospecha. Aunque Derek afirma haber compartido detalles del crimen con este individuo, es difícil creer que alguien ajeno al acto no haya ejercido influencia sobre Derek. Sin embargo, independientemente del grado de complicidad de este individuo, la responsabilidad última recae en Derek por haber cometido el acto atroz. El interrogatorio de Derek ante las autoridades revela una imagen escalofriante de un joven aparentemente insensible a la gravedad de sus acciones. Su negativa a proporcionar un motivo claro para el crimen solo refuerza la idea de que Derek actuó por su propia voluntad y sin remordimientos. Actualmente, Derek se encuentra recluido como un prisionero de alto perfil y está bajo constante vigilancia mientras se sigue trabajando en el caso. Estamos a la espera de información oficial para saber si a Derek se le juzgará como un niño o un adulto. Hasta entonces, solo podemos especular sobre el desenlace de este caso tan intrigante. El caso de Derek Rosa es un recordatorio perturbador de la maldad que puede albergar el corazón humano, especialmente cuando se trata de un acto tan atroz como el que cometió este joven. Aunque algunos intentan buscar explicaciones alternativas o desviar la culpa hacia otros, la verdad es innegable: Derek es absolutamente culpable de este crimen horrendo. Primero y ante todo, la confesión inicial de Derek es una prueba contundente de su culpabilidad. No hay espacio para la duda cuando el propio perpetrador admite abiertamente haber cometido el crimen. Cualquier intento de buscar excusas o explicaciones alternativas es simplemente un intento de desviar la atención de la verdadera naturaleza del crimen. Además, los detalles adicionales que han surgido durante la investigación solo refuerzan la culpabilidad de Derek. La presencia de su padrastro, Frank Ramos, en la escena del crimen plantea serias dudas sobre su posible implicación, pero no se puede ignorar el hecho de que Derek fue quien confesó el homicidio. Las teorías de conspiración y las acusaciones infundadas contra Frank son simplemente eso, infundadas. La realidad es que Derek actuó solo y es el único responsable de sus acciones. La supuesta influencia de su amigo cibernético, conocido como Sweden, es otro aspecto que ha sido exagerado y malinterpretado por aquellos que buscan excusar el comportamiento de Derek. Aunque algunos han sugerido que este individuo podría haber ejercido presión sobre Derek, la verdad es que no hay evidencia sólida que respalde esta afirmación. Derek fue quien tomó la decisión de cometer el crimen y es el quien debe enfrentar las consecuencias. Es importante desmitificar las falsas narrativas que intentan desviar la atención de la verdad.
No hay conspiraciones ni fuerzas externas que puedan exculpar a Derek de su responsabilidad. La verdad es que Derek cometió un acto despreciable y debe rendir cuentas ante la justicia. En resumen, todas las pruebas apuntan a la culpabilidad de Derek en este caso. Su confesión inicial, la falta de un motivo claro y la ausencia de evidencia que respalde cualquier otra teoría son solo algunos de los muchos indicios que sugieren su culpabilidad. La justicia para Irina y su familia depende de que Derek asuma la responsabilidad por sus acciones y enfrente las consecuencias de sus actos. Gracias por acompañarnos en este turbulento caso y por haber conocido de cerca las acciones de un individuo que ha demostrado ser capaz de cometer actos de una frialdad inimaginable. Este caso nos recuerda la importancia de la justicia y la necesidad de enfrentar la verdad, sin importar cuán perturbadora pueda ser. Esperamos que este análisis haya arrojado luz sobre la naturaleza oscura del crimen y haya dejado claro que aquellos que cometen tales actos deben rendir cuentas ante la ley. Sigamos buscando la verdad y luchando por la justicia, incluso en los casos más desafiantes y perturbadores. Gracias nuevamente y hasta la próxima.